Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En esta ocasión vamos a diseñar y armar un dashboard con los datos de todas mis publicaciones en Instagram y medir el éxito de cada una. Veremos paso a paso el desarrollo de todo el dashboard, revisaremos la base de datos y determinaremos las mejores métricas para su evaluación. Utilizaremos tablas dinámicas, gráficas para medir, segmentador de datos y todo el proceso de automatización para una mayor comprensión de los datos. Daremos formato y colores para una mejor presentación visual y de mayor impacto. Analizaremos cada publicación para saber cuál fue la mejor, cuál tuvo mayor alcance, así como el gusto de los seguidores y el máximo porcentaje de engagement. Mi nombre es Eric Ávila, comencemos. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos una base de datos. Voy a explicarles toda la información que tiene este dashboard de Instagram y del cual esta primera tabla que le puse aquí, tabla de publicaciones, toda esta base de datos la descargué de un proveedor que se llama Social Guest. Aquí en esta tabla lo que tengo son el número de publicaciones que fui haciendo durante estas fechas. Y aquí hice un corte hasta el día 4 de marzo. Hasta ese momento tenía 92 publicaciones. Esta tabla consta de unas métricas que yo depuré de toda esa base y que me parecieron importantes para yo hacerlo en mi dashboard, esta evaluación, y del cual tiene una columna que dice cuántos me gusta tiene esta publicación, cuántos comentarios tienen, las impresiones de esa publicación, el alcance de esa publicación, un indicador que tiene esta página que se llama promedio de engagement y lo que es la dirección. Esta dirección o este URL es la publicación que yo hice directamente en Instagram. Aquí lo vamos a ver. Esta publicación es la que yo tengo, digamos que esta fue mi primera que yo hice como tal en mi página de Instagram. Subí lo que es el logotipo de mi canal. Ok, esta es de cada una de las publicaciones que yo tengo en la página, en mi página de Instagram. Y aquí tenemos lo que es un ID y el nombre de esa publicación. Esta publicación está ligada, aquí tengo una pestaña de imagen. Esta, de acuerdo a la publicación que yo hice o cada video que subí dentro de YouTube, le asigné un ID y del cual le puse un nombre corto para poder yo identificar qué publicación es la que estoy haciendo dentro de Instagram. Esa la ligué y de esta manera para saber qué nombre pertenece a esta URL. La segunda tabla que tenemos es una tabla de seguidores. Aquí de manera diaria me va contando cuántas publicaciones tengo. Aquí me dice que tengo 92 publicaciones, que son las mismas que yo tengo acá. Entonces aquí me va haciendo el conteo. Tengo de cuántos nuevos seguidores, cuántos clics le están dando a mi website dentro de mi perfil y cuántas veces dentro de mi publicación la gente o mi nicho que tengo en el Instagram va y revisa mi perfil. Al momento de hacer yo una publicación, cuántas veces se fueron a través de esa publicación, cuántas veces se fueron a mi perfil. Entonces son métricas que yo determiné importantes. El siguiente o la siguiente tabla que considero importante es la tabla de sexo. Aquí me dice cuántos seguidores tengo por el género femenino y cuántos seguidores por el género masculino. Y la última tabla, que es la tabla país. Aquí me dice cuántos seguidores tengo por los distintos países que tengo en la página de Instagram, ¿no? Entonces estas van a ser mis tablas y a través de esta base de datos yo voy a empezar a hacer los indicadores, las métricas o todo aquello que voy a evaluar para yo terminar haciendo todo este dashboard, ¿no? Vamos a empezar con las métricas. Aquí yo ya les puse cuáles son las métricas que yo voy a determinar o evaluar para hacer el dashboard. Entonces vamos a ir una por una. Bueno, la primera dice que hay que hacer de la tabla de publicaciones el total de me gusta. Quiero poner total, voy a ir a mi tabla de publicaciones. Esta es mi tabla de publicaciones. Vamos a insertar tabla dinámica
Le vamos a dar una hoja nueva y la vamos a colocar aquí en la parte gris, ¿no? Le vamos a aceptar y le vamos a dar, esta va a ser nuestra primera tabla dinámica número 1. Vamos a poner lo que es el total de me gusta en valores. Ya que tenemos la tabla, aquí tengo la parte de color lila, vamos a poner esta parte de la tabla dinámica que acabamos de colocar, ¿no? Así vamos a hacer de todas las métricas que vamos a terminar. Vamos al siguiente, total de impresiones. Copiamos esta tabla, que esta tabla ahora va a ser la tabla dinámica número 2. Y ahora en vez de me gusta voy a poner el total de impresiones. Siguiente métrica me dice de mi misma tabla de publicaciones, ahora el total del alcance. Entonces la copio. Este sería mi tabla número 3. Vamos a asignarle para darle un orden a esto. Mi tabla número 3 y me pide lo que es, vamos a poner la parte del alcance. Me faltó la parte de las impresiones. Siguiente métrica me dice tabla de publicaciones. Aquí lo que es el indicador del engagement, copio la tabla. Ahora me traigo, voy a colocar aquí, quito el alcance. Pero aquí hay que poner una parte importante, ¿no? Porque como ahí me está haciendo una sumatoria de todos los promedios, yo lo que necesito es colocar exactamente el promedio. Entonces, voy a cambiarle el nombre a la tabla número 4. Aquí en vez de que me haga suma, yo necesito que me calcule un campo, en este caso de promedio. Ahora sí, para que me determine exactamente el promedio, ¿no? Me estaba sumando los promedios. Tabla número 4. En siguiente métrica, tabla de publicaciones, y la 5 va a ser la tabla número 5. Vamos a colocarle tabla de dinámica número 5 y aquí lo que necesitamos es la selección de la publicación de acuerdo al ID. Ahora lo que yo necesito es el ID para saber que al momento de yo agregar una segmentación de datos necesito saber el nombre de la publicación. Aquí, de acuerdo a la selección que haga con el segmentador, entonces voy a agregar una pequeña función de buscar la primera fila de la etiqueta, en este caso de la publicación, en la matriz que ya tengo aquí determinada con su ID y el título de esa publicación. Voy a seleccionar esta tabla, ya tiene nombre, tabla de imágenes, va a ser la segunda columna. Entonces aquí me está determinando que el ID número 3 se llama nombre propio de esa publicación. Ok, vamos a la siguiente tabla que me dice tabla de reacciones vistas al perfil. Aquí ya me cambió la tabla, ya no es la tabla de publicaciones. Entonces yo lo que necesito saber es dentro de la tabla de seguidores. Entonces lo que voy a hacer es irme a la tabla de seguidores, en la segunda tabla. Voy a seleccionarla, vamos a insertar una nueva tabla dinámica, esta ubicación, y vamos a colocarla. Esta sería mi sexta tabla. Vamos a ponerle tabla dinámica número 6 y aquí yo necesito traer la fecha. Entonces vamos a traernos aquí la fecha y lo que es la fecha y las vistas al perfil. Aquí en valores, las vistas al perfil, ¿no? Hasta aquí sería mi sexta tabla dinámica, ¿no? Ahorita les explico cómo están estos siguientes tablitas que estoy dejando ahí, pero los vamos a dejar al final. Vamos a agregar ahora la siguiente métrica, que es la número 7. Me dice que ahora es de la tabla país. Entonces voy a ir a mi tabla país, lo voy a seleccionar, vamos a insertar esta tabla en una hoja existente, vamos a la ubicación y lo que vamos a ir es en la número, en la número 7, le voy a dar a aceptar y aquí sería la tabla dinámica número 7. Ok, aquí vamos a poner país y los seguidores. Ok, la siguiente
métrica me dice que sigue siendo ahora de la tabla seguidores y necesito lo que es total seguidores. Aquí lo que voy a hacer es irme a la tabla de seguidores, pero aquí ya tengo una, entonces lo que voy a hacer es copiarla, tabla de seguidores, y aquí voy a agregar la misma, pero con la parte ahora de los, en vez de las visualizaciones al perfil, van a ser los nuevos seguidores, ¿no? Ahí está, ¿no? Vamos en la tabla número 8. Ok. Siguiente, que se llama sexo. Vamos a la tabla de sexo. Está, lo seleccionamos. Vamos a insertar tabla dinámica. Esta ubicación. Aceptar. Y aquí en la tabla de sexo, esta sería la número 9. Tabla dinámica número 9. Ok, aquí vamos a la tabla de sexo. Me dice que el sexo, en este caso femenino o masculino, y los seguidores. Okay. Siguiente tabla me dice que de la misma tabla de sexo, pero ahora lo que es la edad. Entonces vamos a copiar de esta tabla, que esta sería la tabla dinámica número 10, y voy a quitarle el sexo y voy a colocarle el rango. Métrica número 11 viene y me dice que es dentro de la tabla de publicaciones. Vamos a copiar alguna tabla de publicaciones y nos la llevamos para allá. Está la tabla de publicaciones aquí en la número 11. Ok, aquí me está pidiendo el número de publicación. Esta sería mi tabla número 11. Bueno, de aquí de esa tabla voy a quitar el ID y le voy a colocar el número de publicación. Ok. Siguiente tabla me dice que es el número 12. Ahora necesito los comentarios. Voy a copiar esta tabla. Y vamos a colocar ahora, en este caso, los comentarios. Voy a quitar aquí el número de publicación y voy a colocar el total de comentarios, ¿no? Esta sería nuestra tabla número 12, tabla dinámica número 12. Después aquí me dice la última métrica, parece que ya no hay, número 13. Ok, me dice que sigue siendo de la tabla de publicaciones. Y aquí necesito seleccionar la fecha. En este caso voy a quitar los comentarios y voy a colocar la fecha. Ok. Ya tenemos llenada todas las métricas con sus respectivas tablas, y en algunos casos todavía no llené la parte de color lila. Vamos a revisar cada una de las tablas que ya están llenadas, ¿no? Vamos a revisar lo que es el template y cómo vamos en este caso, de manera automática, a determinar cada parte o cada título que aquí le coloqué. Este es el template. Aquí es donde vamos a colocar nuestra información, y para ir armando lo que es el dashboard. Entonces aquí yo ya previamente ya le puse los encabezados de todas esas métricas que acabamos de realizar: el me gusta, impresiones, alcance, país, publicaciones, comentarios, el sexo, la edad. Todas esas métricas yo ya le coloqué aquí el título. Ahora vamos a la parte automática.
vamos al llenado para que esta información sea un poquito más dinámico y no hacerlo tan largo el video. Lo que hice fue, de esos 12 métricas que acabamos de realizar en las tablas dinámicas, yo voy a determinar, o voy a más bien jalar el valor, en este caso de cada una de ellas, y lo voy a colocar aquí, para que a su vez voy a agregar aquí en estas partes cuadros de texto que lo determinen directamente de estas celdas. Entonces vamos al la primera métrica. Me dice que es el total de me gustas. Ok, vamos a darle a la base, y en este caso, como yo ya lo había puesto aquí en la parte de color lila, le voy a dar a aceptar, ¿no? Entonces aquí ya me traje el me gusta. Siguiente cuadro de texto, las impresiones. Vamos a la base. El número 2, impresiones. El número 3 es el alcance. El número 4 es el engagement. Número 4. Y el número 5 es la publicación o el nombre con el cual yo lo hice en Instagram. Ok, vamos a la parte de las gráficas. Ahorita me lo voy a saltar, pero vamos a llenar primero estos campos. El número 11 dice que son publicaciones. Vamos al número 11, vamos a revisarlo. Me faltó ponerle sobre la primera fila. Ahorita se van a ver todos porque están todas las publicaciones, pero al momento que yo agregue la segmentación, nada más se va a colocar una fila. Entonces, en este caso lo voy a hacer sobre el primer valor de la primera fila, ¿no? Ok, regreso a mi dashboard, la parte de mi dashboard. Aquí ya le he puesto, como tiene al principio mi publicación, tiene un gato. Yo necesito, en este caso, ponerle qué publicación, qué número de publicación es. Entonces aquí le voy a poner el ampersand y me voy a la base. Voy a poner que la favorita, ¿no? Este es para saber que esta es la publicación número 10, pero este realmente es su nombre. Ok. El siguiente dice que son comentarios, que es de la número 2. Ok, aquí me faltó ponerle de la número. Está aquí, una 99. Ahora sí. Vamos a los comentarios. Vamos a la base. Entonces ya tenemos esta parte. Aquí vamos a dejar un poquito más adelante las gráficas para irlo haciendo poco a poco y no enredarnos. Entonces, ya que tengo el llenado automático de todos los valores, el siguiente paso es llenar. Aquí ya dejé los campos de los cuadros de textos y vamos a empezar a llenar estos cuadritos. Entonces, este cuadro me dice que está el me gusta en esta celda, en la AI4. Vamos a darle formato a estos números que acabamos de colocar. Vamos a seleccionarlos. Poco a poco la información. Ahorita vamos a corregir esta parte. Y el siguiente paso es hacer las gráficas. Ya tenemos los totales por cada métrica: me gusta, impresiones, alcance, el engagement, de qué número de publicación va, el nombre de la publicación, la imagen, que simplemente lo que hice es esta imagen, ya la tengo aquí y nada más la llevé al dashboard. Si tienen duda de cómo es esta imagen dinámica, aquí les dejo en qué video se encuentra.
para que vayan a ver cómo se hace un buscar en internet, ¿no? Ok, esa imagen la coloqué aquí y ya nada más faltaría llenar estas partes que son las gráficas, ¿no? Esta gráfica también ya está aquí por default y ahorita vamos a ver a la parte de la base. Bueno, vamos a ver la primera gráfica, que en este caso sería la número 4. Aquí yo ya tengo esta gráfica llenada. También ya tengo un video donde les explico cómo hacer este tipo de gráficas. Aquí simplemente lo que les voy a explicar es cómo determiné o en qué me baso para yo poder hacer, en este caso, el avance. Aquí simplemente de mi porcentaje de Gamer, lo que voy a hacer es determinar cuál es el máximo promedio que tengo de ese indicador que viene de esta columna, ¿no? Al momento de yo determinar ese indicador máximo, lo retorno aquí y con una regla de 3, que si este es mi máximo representa el 100%, entonces cada que yo seleccione, en este caso el 2.3 que está aquí, que cuánto representa el porcentaje, en este caso sería el 48%. Entonces ese 48% es el que estoy trayendo aquí. Entonces, ¿a qué me refiero? Por decir, si aquí se llega a presentar ese porcentaje, entonces mi gráfica se llena completamente, ¿no? Entonces es en proporción a la publicación que se vaya llenando esta parte, ¿no? Entonces esta gráfica ya se los expliqué en ese video y nada más estoy explicando la parte de cómo hice la proporción para el llenado, ¿no? Ok, esa gráfica sería la que está aquí. Ok, vamos a la siguiente. Bueno, aquí la siguiente gráfica, que va a ser la de reacciones, necesito traerme la fecha en base a la selección del ID, que en ese momento con la segmentación voy a traerme lo que es esa fecha de esa selección. En ese caso voy a hacer la función coincidir, en este caso del valor, ya sea de la publicación o del ID. En este caso me voy a traer el ID, va a ser de la primera fila, coma, en qué matriz, en esta matriz una coincidencia exacta, ¿no? Entonces me dice que está, tiene formato de fecha, pero realmente me dice que está en la fila, bueno, en la posición número 14. Entonces ahora lo que voy a hacer es con la función índice, abro paréntesis, busco en qué matriz están las fechas, coma, y ya pongo la posición donde está, aquí ya me determinó la fecha en base a esta publicación, qué fecha fue. Ok, ya que tengo esta fecha, ahora sí necesito hacer la gráfica. En este caso va a ser una gráfica de embudo, y esa gráfica de embudo me va a ayudar, dependiendo las impresiones y el alcance, cómo este se va filtrando, y me va a determinar en un total de vistas al perfil. Como yo ya tengo aquí las impresiones, las voy a colocar. Aquí están las impresiones, el alcance, los me gusta. Entonces todo esto que me fue dando desde el mayor, que es las impresiones, el alcance, los me gustas, necesito en base a esta fecha, que aquí está la tabla de fechas con su visualización de perfil, cuántas vistas tuvo esa publicación en base a esta fecha. Entonces ahora lo que tengo que hacer es buscar este valor en esta matriz. La segunda fila, vamos. Esa publicación hizo que tuviera 146.
como esta tabla la tengo separada donde vienen las vistas al perfil y lo único que tienen en común es la fecha, entonces yo necesito saber por la fecha de esta tabla en relación a la fecha de la publicación. Entonces esa es una manera de poder sacar el dato que están en diferentes tablas. Entonces yo lo que hice fue determinar la fecha y en esa fecha ver cuántas vistas a perfil tuve. Ok, ahora ya que tengo estos datos, ahora sí vamos a la parte de insertar una gráfica. En este caso vamos a buscar la gráfica de embudo. Aquí está. Siguiente gráfica. Vamos aquí, me dice que es un top 5. Aquí vamos a agregar en el dashboard del top 5 de los 5 principales países que tiene en este caso entonces aquí lo que voy a hacer en tabla dinámica hay una parte que me dice filtrar y le voy a poner aquí en filtro los 10 mejores superiores, en este caso a 5. Voy a dar a aceptar y ya me va a poner la tabla dinámica exactamente con los 5 países. Ok, ya los 5 mejores y sus seguidores, ¿no? Ahora sí, sobre esto voy a hacer una gráfica por países. Ya tenemos la siguiente. Bueno, en esta siguiente gráfica yo lo que necesito es hacer una gráfica lineal donde vea los seguidores que vaya incrementando o que fui ganando. En este caso, de acuerdo a mi tabla de seguidores, aquí tengo por fecha de manera diaria y cuántos seguidores tengo. Pero para hacerlo un poquito más resumido, entonces necesito hacer una tabla pero por mes. Aquí ya hice la de manera previa lo que es la función. Lo único que hice fue agregar la función sumarse y conjunto, que si también tienen duda tengo un video de cómo realizar esta función. Entonces lo que hice fue hacer una sumatoria por mes de cada seguidor, ¿no? Y aquí simplemente lo que hago ahora es acumular la parte de los seguidores. Y vean, voy a agregar en esta parte lo que es la gráfica. Ahorita vean para que les explique lo que es la tercera columna que tengo aquí. Y le puse bolita. Aquí voy a agregar una gráfica. Vamos a insertar una de líneas. Entonces aquí lo que yo voy a necesitar nada más es la acumulada. En este caso sería la de color naranja. Voy a quitar la de los seguidores de manera diaria. Ok, aquí ya tengo la siguiente gráfica. Ahorita les explico la parte de la bolita. Aquí no es nada más que cuando yo seleccione la publicación por medio de un marcador, se ponga aquí la parte de la bolita que vaya seleccionando a la publicación. Ya tengo la gráfica. Vamos a la siguiente, que es la gráfica de el género. En este caso es más sencilla. Voy a seleccionar la parte de los seguidores y simplemente determino un porcentaje de representación. Y vean, ya tenía aquí el formato de la gráfica. Simplemente es una gráfica de anillos. Insertar pues esta misma gráfica, ¿no? Aquí pues ya le di hasta el color. Ahorita les explico los colores que vamos a determinar para el template. Vamos a la siguiente, que dice que es la de edad.
Igual, ya tengo aquí la tabla, lo único que necesito son los seguidores. Esta nomás compruebo que esto es del 100%. Esta. Ahora sobre esta vamos a hacer una gráfica. Vamos a insertar, hacer una gráfica ahora de barras acostadas y listo, ¿no? Ya tenemos todas nuestras gráficas determinadas, ¿no? Vamos a la parte del vaciado. Vamos a llevarnos todas esas gráficas para allá. Okay. Vamos a la gráfica del embudo. Vamos a hacer vamos a quitarle aquí el encabezado. Vamos a copiarla y vamos a colocarla aquí en la parte de reacciones. Okay, va a ir aquí, pero vamos a quitarle el formato para que sin relleno, para que vayan viendo cómo va quedando. Ya el dashboard va quedando poco a poco y nada más hay que afinar ciertos detalles y por último hacer lo que es la segmentación de los datos. Entonces, en función al video, en función a la publicación, quiero que todos mis métricas, mis datos, todo lo que acabo de determinar cambie. Si yo pongo la publicación número 1, me diga cuántos me gustas tiene, cuántas impresiones tiene, su alcance, el porcentaje del gaming, la parte de las reacciones y en qué número de seguidor iba, ¿no? Y sus respectivos comentarios. La parte que se queda fija es el sexo, la edad y el país. Como los datos no están vinculados a esa parte, estas van a quedar fijas. Todo lo demás vamos a hacerlo con segmentador de manera dinámica. Voy a seleccionar cualquier tabla que tengo aquí. Vamos a la parte de insertar segmentación de datos. Voy a seleccionar en este caso el nombre de la publicación. Le voy a dar a aceptar y aquí se me va a abrir mi segmentador. Ahora, ya que tengo cada publicación con su respectivo consecutivo que se fue publicando y su respectivo nombre, voy a hacer las conexiones a las distintas tablas que acabamos de hacer. Vamos a la parte de la segmentación, a conexiones de informes, y aquí lo que voy a hacer es hacer la conexión, en este caso, a todas mis tablas dinámicas, porque realmente todas son en función al cambio de la publicación. La 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 y 13, ¿no? Que son las de la primera tabla, la tabla de publicaciones, ¿no? Nos vamos a dar a aceptar y este segmentador lo voy a copiar y lo voy a llevar aquí a la parte del dashboard. Lo voy a colocar aquí en este espacio y lo que voy a hacer es darle un poquito más. Voy a llenar todo el campo que está aquí, este espacio. Ya tengo el segmentador. Vamos a ver si funciona. Si yo le doy aquí en el número 1, me va a traer la imagen número 1
que en este caso fue mi primera publicación, fue el logotipo de mi canal, Logan Excel, es la número 1. Tuvo 15 me gustas. Al momento de abrir la página, pues no tengo impresiones, no tengo alcance, muy poquito el porcentaje de engagement y no tengo ningún comentario. Entonces parece que va funcionando a medida que vamos cambiando. Bien, ahora la publicación número 2 tiene 17 me gustas, empezó a tener impresiones, el alcance, 2 visitas al perfil. O sea, poco a poco las publicaciones me van dando diferentes reacciones o diferentes alcances, impresiones, me gusta, dependiendo de lo que yo vaya seleccionando, ¿no? Aquí, por ejemplo, el formato condicional, cuando publiqué este video, me dio 50 me gustas, 509 impresiones, 453 de alcance, un 3.18 de engagement, que está superando el promedio. Aquí tengo una tablita de porcentajes de niveles. Entonces esta es una publicación de bastante alto engagement, 3.18, con 68 visitas al perfil. Entonces esa es una manera de calificar cada una de las publicaciones. Ahora vamos a darle formato a este segmentador. Aquí en la parte de segmentador ya tengo lo que es este color. Para darle los mismos colores a la selección estoy utilizando este color morado, ¿no? Bueno, ahora lo que faltaría, estoy viendo que falta aquí la parte de la bolita. Vamos a la parte de esa gráfica que quedó pendiente. Vamos a la base. Ya dentro de la tabla de la número 8 de seguidores, aquí en la parte que dejamos pendiente de la bolita, ya dejé aquí una función que lo que hace es, en base a la selección de la publicación que estemos haciendo, tiene una función condicional que aquí dice que es en base a la fecha, que es donde se encuentra la CY5, que la CY5 se encuentra en la última tabla que hicimos la fecha, la tabla de las publicaciones. En base a esta tabla, entonces cuando encuentre esa fecha, me coloque lo que es la posición de la bolita, que va a ser en la parte del acumulado, y si no, de lo contrario, los demás me ponga la función, ¿no? Ahora vamos a la gráfica, a esta que ya habíamos creado. Vamos a dar clic derecho y vamos a agregarle, en selección de datos, vamos a agregar una nueva. Su nombre va a ser bolita y la serie va a ser este campo, esta columna, ¿no? Vamos a aceptar. Le vamos a dar a aceptar y vamos ahora a lo que es la parte de las opciones de formato. Vamos a buscar en la serie bolita. Aquí se está marcando, no se alcanza a ver, pero es lo que vamos a hacer, que sea notorio. Aquí en el marcador, en opciones de marcador, vamos a colocarle uno integrado, uno que sea círculo, y vamos a ponerle un tamaño 12. Okay, ahí ya se alcanza a ver. Con un relleno, vamos a ponerle un relleno sólido de color, este color es el que está aquí, blanco, fondo 1, oscuro 5%, ¿no? Y vamos a colocarle, en este caso, iluminado. Vamos a colocarle un iluminado. Va a ser del mismo color que ya estamos manejando. Este color ya me parece que se llama lavanda, aquí se le detecta. Y de tamaño de, en este caso, así se queda. Vamos a bajarle, vamos a ver. Vamos aquí a dejarle en 11 y una transparencia, colocarle una transparencia de 60%. Y vamos a ver cómo queda la pequeña gráfica. Miren, da un efecto. Vamos a ocultar, vamos a verlo un poquito más grande lo que es este dashboard para que vean cómo va quedando. Y vamos a ver.
Entonces si yo le pico aquí, la bolita cambió para este lado. Ahora si selecciono uno más reciente, la publicación número 87, la bolita se fue hasta acá. Entonces esa es la parte que quería mostrarles del efecto, en este caso de la bolita. En base a la selección que yo haga, esta parte también cambia. Vean aquí la publicación del top 3, el ranking de gráficas. Aquí me dice que tuve 23 me gustas, 317 impresiones, un 1.46 de Endgame, que realmente está por debajo del promedio, pero a pesar de eso tuve 26 vistas a mi perfil, ¿no? Aquí en la publicación de las 100 vistas que tuve sobre un video, mi primer video que tuve 100 vistas, aquí tengo 34, 27, o sea, todo en función de la publicación. Mi dashboard va cambiando poco a poco. Por último, para terminar, vamos a afinar unos detalles que se nos están pasando. Por ejemplo, aquí vamos a agregarle la etiqueta, en esta gráfica no tiene, y vamos a quitar esta fecha para que dé un poquito mejor el formato. Vamos a desaspar. Bueno, vamos a empezar con esta pequeña gráfica y vamos a vamos a ir a la parte de las opciones del eje, y aquí en la parte de número vamos a colocarle un formato que me muestre lo que es el mes y el año. Vamos a agregar, ahí está. Vamos a seleccionar, en este caso estamos seleccionando este gris, y vamos a darle un tamaño más grande. Vamos a darle un tamaño 12, a ver qué tal se ve el 12, no, el 11. Ok, si ya quedó. Siguiente gráfica, aquí en la edad faltó también agregarle el color gris. Aquí también el color gris. Vamos a quitar esta parte. Vamos a agregar también aquí el color gris. Un poquito de tamaño para que se alcance a ver. Un poquito más grande. Okay, entonces ya va quedando más presentable. Y aquí en la gráfica faltó agregarle las etiquetas. Vamos a agregarle en este caso las etiquetas. Vamos a mostrarle aquí. Vamos a colocarle aquí el mismo color que lo demás, de color gris, de un tamaño más representativo, ¿no? Okay, tenemos todo con un formato. Vamos a ver cómo se ve. Por último, vamos a revisar cuál fue mi máximo en porcentaje de engagement, y en este caso fue mi video o mi publicación número 58, fue de las que tuve mejor porcentaje, mejor rendimiento al momento de publicarlo en la página. El número 58 fue una de mis mejores publicaciones. Esta es la cereza del pastel, digamos, de mi dashboard. Aquí coloqué unas estrellitas, del cual me dice que este es mi mejor publicación, con 71 me gustas, con 826 impresiones, un alcance de 727 y el mejor porcentaje de engagement del 4.77%, ¿no? Este es mi mejor publicación, y el tema fue buscar B en 2 tablas, ¿no? Esto me representó 33 vistas a mi perfil, con 2 comentarios, ¿no? Otro video que tuvo también bastante, o el mejor en impresiones y en alcance, fue la publicación número 71. Vamos a lo que es la número 71. Esta publicación fue el dashboard de líneas de crédito, y del cual esta me representó el mejor número de impresiones, con 892 y 782. Un engagement de 3.95, que igual es de los mejores porcentajes, 23 vistas a mi perfil,
aunque no tuvo comentarios, pero sí tuvo bastante alcance con un 62 me gusta, ¿no? Esta es una de mis mejores publicaciones dentro de Instagram, junto con la de Buscar B en 2 tablas, ¿no? Aquí pueden ver de manera general cómo un dashboard nos puede ayudar, en este caso, a determinar cada publicación que hacemos en la página de Instagram y qué repercusiones puede traernos a favor o en contra. ¿Qué podemos hacer o qué estrategias, en este caso, de evaluar cada una de las publicaciones, irlas mejorando, ¿no? Para que poco a poco esto sea una retroalimentación y nos dé mejor resultado, en este caso, a través de cada una de las publicaciones que vayamos nosotros presentando, en este caso en Instagram, ¿no? Vamos viendo cómo va evolucionando, cómo los seguidores van creciendo, qué temas son los importantes. Aquí vamos a revisar qué temas son los importantes, qué causa que vayan a mi perfil, en este caso, de todas aquellas publicaciones que yo vaya realizando, y yo voy midiendo con esto el resultado de cada una de mis publicaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo la parte cuando hice 1000 suscriptores. En el caso de YouTube, está dentro del promedio. La gente le gustó esta publicación, fue 10 veces a mi perfil, y cada una de estas publicaciones me representa un número a medir y que a través de este dashboard yo puedo evaluar, ¿no? Espero que este tipo de dashboard les ayude a sus páginas de Instagram. Es una manera de poder determinar el resultado de cada una de nuestras publicaciones. Les expliqué de la manera más sencilla posible porque realmente tiene para más, pero en base a lo que tenemos podemos hacer este tipo de dashboard, ¿no? Déjenme en los comentarios si tienen alguna duda sobre este tipo de dashboard, si quieren que les ayude a armar el suyo. En la descripción les dejo lo que es el archivo con el template para que lo hagan conmigo paso a paso. Cualquier duda, igual dejen en los comentarios. Y pues de mi parte sería todo. Nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima.